Muy buenas tardes. Es muy interesante compartir para nosotros como Umbral esta experiencia de trabajo. No estamos vinculados y no nace la asociación civil propiamente al amparo de proyectos de energías sustentables, pero de algún modo Esmeralda nos convenció de que lo que valía la pena era la experiencia de un programa de intervención comunitaria que tenemos. ¿Qué es Umbral AC? Pues es una asociación civil que surge el 25 de abril de 2011, recién cumplimos 6 años de trabajo ininterrumpido. Inicia su labor en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, con un programa de intervención comunitario que yo estaría hablando indistintamente como PIC o como programa de intervención comunitaria. Este programa se propuso en el 2011 básicamente contrarrestar el miedo social en adolescentes producto de la violencia extrema, valiéndonos para ello de una estrategia ligada al trabajo cultural, artístico, como detonante de procesos creativos, y a partir de ahí intentar reagrupar a la comunidad, involucrar a los padres y madres de familia, y finalmente intentar reconstituir el tejido social en las colonias donde se actuaba. Actualmente trabajamos, violencia extrema la entendemos como la que genera el crimen organizado, y por miedo social entendemos ese estado de duda, de falta de utopías, de descontento, de sospecha, en el que entre vecinos, amigos, compañeros de trabajo ponemos en duda su quehacer cotidiano. No podían comprarse a alguien un vehículo nuevo porque ya sospechábamos que andaba involucrado en cosas raras, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo lo que veíamos nosotros, que en los adolescentes había generado un problema muy serio de esperanza de vida y de proyecto pues hacia el futuro. La asociación actualmente trabaja en 5 ciudades, a estas 2 primeras incluyó otra fronteriza que es Ojinaga y 2 más en el corazón del desarrollo agrícola del estado, las ciudades de Delicias y de Camargo. Trabajamos a través de 30 agrupaciones artísticas, culturales, mariachis, bandas, en fin, coros, y 15 talleres de animación, que son las primeras formas de motivar a los muchachos, a los adolescentes y a los niños en este proceso de intervención comunitaria. Y en términos gruesos, sistemáticamente estamos trabajando en 25 colonias, 1.160 adolescentes y más de 320, sobre todo madres de familia, que son las que más se han comprometido. Pues abajo me parecía importante compartirles la misión de nuestro programa, de nuestra asociación. Traje 3 materiales, uno tiene que ver con el informe del año pasado, para que nos demos una idea, otro más sobre un modelo que hemos registrado, y uno más el libro que estamos por presentar, que sintetiza 5 años de experiencia de trabajo de Umbral. Los 2 primeros con todo gusto se los compartimos, y el último, pues si nos hacen el favor de ayudar a las finanzas de la asociación, se los vamos a agradecer. ¿Cuál es la estrategia de Umbral? La estrategia de Umbral tiene que ver con conformar núcleos comunitarios. Ojo, el núcleo es una instancia organizativa por encima de cualquier espacio físico. Para nosotros es la tarea más importante que se constituya ese núcleo. Ese núcleo que lo representamos con este color está a cargo de un educador comunitario. Ese educador comunitario tiene 3 tareas. La primera de ellas tiene que ver con mantener el ánimo y la participación de al menos 25 adolescentes en talleres de animación sociocultural los 2 primeros años, guitarra, teatro, artes plásticas, y después ya en agrupaciones que tiene que ver con grupos ya más consolidados
de estos adolescentes, con una técnica de actuación o de ejecución importante, pero sobre todo una voluntad de trabajo colaborativo, de respeto a sus compañeros y de inclusión en todas las experiencias que se están haciendo. El siguiente tarea, este taller y agrupación, está encargado un creador profesional que se encarga de desarrollar en un programa por semestre la formación artística y de socialización de los adolescentes y niños. La siguiente tarea le llamamos arte en comunidad, que es que cada mes hay una actividad artística y cultural en la colonia donde se trabaja para ir visibilizando el trabajo de umbral y el ir incorporando los productos de estos talleres y agrupaciones en las presentaciones mensuales con los vecinos, los parientes y la gente cercana de la colonia. Y un último elemento más de tarea y de responsabilidad que se da en el núcleo comunitario es la educación no escolarizada, una educación que empieza a denominarse como grupo de apoyo y que a los 2 años de trabajo sistemático se convierte en una red de participación comunitaria, con procesos de capacitación permanentes y tareas dentro de los talleres y los eventos comunitarios muy determinados. Ya para el 3er año, y no se dice el 4º, ya estas redes empiezan a desarrollar proyectos de beneficio, de bienestar para la comunidad donde viven. Forestación, trabajos de visita a los museos, trabajo de recorridos, de limpieza, de apoyo mutuo según se vaya presentando. Ya para 2015 la asociación había vivido un proceso de comprobación de su programa de intervención y dio como resultado un modelo que tenemos registrado actualmente como derechos de autor. Ese modelo con todo gusto se los puedo compartir a aquellos que están intentando o están previendo en sus trabajos de relación con la comunidad formas y estrategias de acción. Producto de estos primeros 5 años, sobre todo de la sistematización en un proceso de investigación de campo de mucha observación participativa y no participativa, de entrevistas individuales y grupales, historias de vida, historias a profundidad con los actores involucrados, nos permitió sacar este libro que denominamos Umbral, Sol y Sombra para los adolescentes de Chihuahua. Y bueno, el resultado que les quiero compartir en esta tarde es que sin duda en el trabajo comunitario, mientras no sea del interés del grupo con el que se está interviniendo y compartiendo un proyecto, construir elementos de infraestructura física, no nos pongamos como meta prioritaria la infraestructura. Debe de ser resultado de un producto de compromiso, de intercambio y de convencimiento. Segundo aspecto, se pudo comprobar que la cultura y las artes realmente son un elemento revulsivo para generar procesos de participación organizada, que esta maravilla que es la sensibilidad que provoca las artes, en verdad genera una reflexión, un punto crítico y autocrítico y una capacidad de manifestarme organizada con respeto y con disposición. Nos llevó también a entender que la adolescencia es un proceso de esperanza de vida, que no debemos de meter en prejuicios, que mucha de la tarea de las organizaciones sociales y de los investigadores es romper con los prejuicios que luego están ahí presentes. Por ejemplo, en Juárez había el prejuicio y todo el mundo lo creíamos, que la mayoría de los adolescentes no participaban, los niños, porque eran de familias disfuncionales, que porque no tenían arraigo en sus colonias y que porque sus mamás trabajaban.
Pues resulta que ninguna de las tres cosas ya en un proceso de indagación con los adolescentes que participan en Umbral fue cierto. La mayoría de los adolescentes que trabajan en Umbral, el 56% sus mamás trabajan principalmente en la industria maquiladora, tienen 11 años de vivir en la colonia, su familia, y desde luego la cuestión del trabajo ahí comprometido tiene que ver más con una actitud y de compromiso. Luego entendimos sin duda que competir o luchar contra la violencia en un sistema tan complejo como el que vivimos en Chihuahua, una sociedad desgarrada por la violencia, por la inseguridad. Allí, justo donde exponía mi compañera Esmeralda, en el Valle de Juárez, pues es la principal zona de trasiego de drogas en este país y los Estados Unidos. Son realmente gobiernos de facto los que están ahí, autoridades de facto, y sin embargo el ir aportando grano tras grano de arena finalmente nos hace pensar que la suma de esfuerzos de nuestra asociación más otras más es el de proponer con inteligencia estrategias que contrarresten estas situaciones del miedo social. Es decir, el David nuestro no pelea con ondas ni con piedras, sino pelea con la inteligencia y las armas de la cultura, el arte y desde luego en el caso que aquí nos ocupa, de proyectos inteligentes que hagan y generen bienestar pues para la sociedad. Este asunto también es muy importante para lograr realmente un trabajo de autoridad, de liderazgo. Al menos nuestra experiencia nos habla no menos de 4 años para tener resultados efectivos en una intervención comunitaria. Y cuando hablo de trabajo efectivo es no de que fui 6 meses y a los 6 meses regresé con los resultados de mi investigación. Es semana tras semana, evento tras evento, encuentro tras encuentro, capacitación por capacitación. Los adolescentes participan semanalmente 6 horas como mínimo en estos procesos creativos y las mamás entre 2 y 3 horas por semana. Ese es el esquema que al menos nos ha permitido comprobar y generar este modelo de intervención que se les comparte. Luego, entender que estamos en un mundo de complejidades para la gestión cultural y la gestión de proyectos. No han sido pocos quienes nos dicen, bueno, ¿y qué va a seguir después de esta intervención? Lo que nosotros hemos concluido es que ya hay un grupo preparado para enarbolar y ejecutar y diseñar proyectos comunitarios a través de las redes. Pero también estamos ciertos de que las reglas de operación matan cualquier iniciativa comunitaria que no tenga toda esta parafernalia del CLUNY, del registro de Hacienda, si es donataria o no autorizada. Es decir, realmente es un rosario de requisitos que difícilmente una organización estrictamente comunitaria no está en condiciones de desarrollar. Entonces no podemos ser tan irresponsables de decir, bueno, yo ya cumplí 4 años, ahí nos vemos, ya los dejé organizados. No, tenemos que ser mucho más coherentes e interesados, inteligentes para darle salida. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado discutiendo en el caso de Umbral? Pues justamente que tendríamos que estar abriendo a otras propuestas y otros proyectos como la de energía sustentable. Es momento en el que es viable después de 4 años que con toda naturalidad podamos tener este tipo de desarrollos, sobre todo pues porque tenemos ahí cerca de 23 redes comunitarias esperando, compartiendo, dispuestas a asumir proyectos de esta naturaleza. Pero quizás
nada más importante que, y lo estaría yo subrayando en el siguiente lámina y última que presento, es que el asunto de la intervención comunitaria no es una cuestión de buena fe, de buena onda, de que ahora sí me voy a hacer el popular o quiero generar proyectos de cercanía porque me late en el corazón o porque traigo buenos sentimientos. Qué bueno que esté todo eso, tiene que estar, pero también es un asunto de profesionalización, es un asunto de método, de técnicas de trabajo, de capacitación, de estar con una voluntad férrea, pero también con claridad en los pasos que tenemos que dar. ¿Y esto qué lo da? Pues la naturaleza del proyecto que queremos hacer, los objetivos. Los objetivos nos plantean metas específicas de actividades y a partir de ello tenemos que diseñar estrategias. Lo que les comparto yo de Umbral es simplemente una experiencia más, una experiencia que nosotros decimos es exitosa porque ha sobrevivido con resultados progresivos y crecientes a favor de los adolescentes. Ha estado ahí por más de 6 años. ¿Qué pudiera yo insistir con ustedes en este asunto para finalizar? Que nuestra labor de intervención, que lo que entendemos como elemento de sustentabilidad, que ustedes desde el mundo de la vertiente de las energías lo plantean así, pues sin duda no puede quedar en un simple término de sociedad o de impacto social. Yo quisiera sensibilizarlos y que lo dialogáramos. Lo social tiene muchas implicaciones culturales, demográficas, de género, son varias las cosas en juego. Sin embargo, lo que sí tenemos que reconocer es que en este país desde hace más de 90 años hay una tradición de intervención comunitaria. No podemos dejar de estudiar experiencias tan importantes como lo que fueron las misiones culturales en los años 20, después de la Revolución, donde se planteaban esto que estamos nosotros aquí diciendo, los trabajos holísticos, multidisciplinarios, de intervención para lograr que la sociedad trascendiera y decidiera sobre su futuro. En aquellos años era la alfabetización, ahora es la sustentabilidad el motivo que nos llama. Es decir, tenemos una tradición en México muy importante de conocer, de valorar y de proyectar. Nos debe de alimentar, nos debe de generar una expectativa de confianza. A veces andamos buscando fuera del país infructuosamente cosas que tenemos por acá. No menosprecio las teorías, las corrientes, las experiencias, pero contrastarlas nos puede dar como resultado un producto mucho más enriquecido. Insistiría pues por último que no solo se necesita un método, formas específicas de organización comunitaria, sino sobre todo entender que es el trabajo sistemático, el que la asociación se mantenga en los valores de la honestidad, del respeto, el cumplimiento de la palabra es fundamental y sobre todo la horizontalidad al momento de debatir y asumir proyectos que realmente van encaminados al beneficio de la comunidad. El principal error que cometemos es pensar por la comunidad, pensar que porque nosotros nos asiste la razón científica, la verdad religiosa, la verdad humanística, derecho humanista, ya por eso tendríamos que estar diciendo que los demás tienen que aceptar a pie juntillas lo que nosotros estamos proponiendo.
Esto es lo que hemos estado haciendo en Umbral. Umbral es una asociación en la cual nos vemos involucrados cerca de 1.500 personas, una sociedad que vive de la gestión de sus recursos. Por año participamos en más de 25 convocatorias, logramos atinarle a unas 16, 18. No hay esta otra posibilidad en este momento en Chihuahua de generar este principio de sustentabilidad financiera. Lo hacemos con mucho gusto y sobre todo convencidos de que hay programas para niños, hay programas para jóvenes, pero los adolescentes como segmento de población que hoy en día anda entre los 10 y los 20 años de edad está totalmente desatendido, no solo por los gobiernos, sino por las iniciativas privadas y todos los agentes involucrados. Construir política pública para los adolescentes, a juicio de nosotros, pensando en programas de intervención, tienen que estar soportados en la sociedad civil. La incertidumbre de los cambios de gobierno es pésima consejera. Lo digo porque yo trabajo en gobierno y sé de lo que estoy hablando. Y sobre todo pienso que no hay que idealizar tampoco a las asociaciones civiles, sabemos de todo. Pero es finalmente la capacidad en el trabajo, el respeto, la honestidad y el cumplimiento de metas lo único que nos puede sacar adelante. Muchas gracias.